Hablemos del MP3. El formato MP3 es uno de los formatos de compresión de audio más populares y ampliamente utilizados en el mundo. Sin embargo, a pesar de su popularidad, gran popularidad, a menudo se critica por su calidad de audio, especialmente cuando se compara con formatos sin pérdida, como WAV o FLAC. Para entender por qué el MP3 se queda corto en términos de calidad de audio, es necesario profundizar en cómo funciona la compresión de audio, los algoritmos utilizados y las limitaciones inherentes al formato. Introducción al formato MP3. El MP3, cuyo nombre completo es MPEG-1 Audio Layer 3, es un formato de compresión de audio que fue desarrollado por el Moving Pictures Expert Group, o MPEG, a finales de la década de 1980. El objetivo principal del MP3 era reducir el tamaño de los archivos de audio para facilitar su almacenamiento y sobre todo su transmisión, especialmente en una época en la que el ancho de banda y el espacio de almacenamiento eran más bien limitados. Compresión con pérdida. El MP3 es un formato de compresión con pérdida, lo que significa que algunos datos, muchos, de audio se descartan durante el proceso de compresión para reducir el tamaño de archivos. Esto contrasta con los formatos sin pérdida como WAV o FLAC, que conservan todos los datos de audio originales, sobre todo el WAV, que los conserva bit a bit, uno a uno, idénticamente al original. ¿Cómo funciona la compresión con pérdida? La compresión con pérdida se basa en la eliminación de información de audio que se considera menos perceptible al oído humano. Esto se logra mediante el uso de algoritmos psicoacústicos que analizan el audio y determinan qué frecuencias y sonidos pueden ser eliminados sin afectar significativamente la percepción del audio. Limitaciones de la compresión con pérdida. Aunque la compresión con pérdida permite la reducción significativa en el tamaño del archivo, también tiene sus desventajas, evidentes desventajas. La eliminación de datos de audio puede resultar en una pérdida muy elevada de calidad, especialmente en altas frecuencias y en sonidos complejos. Además de la compresión con pérdida, puede introducir artefactos como distorsión y ruido que pueden ser muy perceptibles en algunos casos. Algoritmos psicoacústicos. Los algoritmos psicoacústicos son la base de la compresión del MP3. Estos algoritmos se basan en el estudio de cómo el oído humano percibe el sonido y utilizan este conocimiento para determinar qué partes del audio pueden ser eliminadas sin afectar significativamente la percepción del sonido. Enmascaramiento auditivo. Uno de los principios clave de la psicoacústica es el enmascaramiento auditivo. Este fenómeno ocurre cuando el sonido fuerte enmascara otro sonido más débil, que ocurre al mismo tiempo en una frecuencia similar. Los algoritmos de MP3 utilizan este principio para eliminar sonidos que serían enmascarados por otros sonidos más fuertes. Umbral de audición. El umbral de audición es el nivel mínimo de sonido de que el oído humano puede detectar, es decir, de la dinámica, el umbral mínimo que puede detectar. Los algoritmos de MP3 también tienen en cuenta este umbral y eliminan sonidos que están por debajo de este nivel, ya que no serían perceptibles por el oído humano. Tasa de bits. La tasa de bits es uno de los factores más importantes que afectan a la calidad del audio en un archivo MP3. La tasa de bits se refiere a la cantidad de datos que se utilizan para representar un segundo de audio. Una tasa de bits más alta generalmente resulta en una mejor calidad de audio, pero también en un archivo de mayor tamaño. Tasa de bits constante, CBR, versus tasa de bits variables, VBR. En formato MP3 la tasa de bits puede ser constante, CBR, o variable, VBR. En CBR la tasa de bits se mantiene constante a lo largo de todo el archivo, lo que puede resultar en una calidad de audio inconsistente, especialmente en partes de audio que son más complejas. En VBR la tasa de bits varía según la complejidad del audio, lo que permite una mejor calidad en partes más complejas y una mayor compresión en partes más simples. Efecto de la tasa de bits en la calidad. Una tasa de bits más baja, como 98 o 128 kilobytes por segundo, la calidad del MP3 puede ser significativamente inferior a la del audio original. Esto se debe a que se eliminan más información de audio para reducir el tamaño del archivo. A tasa de bits más altas, como 320 kilobytes por segundo, la calidad del audio MP3 puede ser
más cercana a la del audio original, pero el tamaño del archivo también será exponencialmente mayor. Artefactos de compresión. Uno de los principales problemas del formato MP3 es la aparición de artefactos de compresión. Estos artefactos son distorsiones o ruidos y ruidos que se introducen en el audio como resultado del proceso de compresión. Distorsión. La distorsión es uno de los artefactos más comunes en los archivos MP3. Ocurre cuando se eliminan demasiados datos de audio, lo que resulta en una pérdida de claridad y definición en el sonido. La distorsión puede ser especialmente notable en frecuencias altas y en sonidos más complejos, como los instrumentos de percusión, por ejemplo. Ruido de cuantificación o cuantización. El ruido de cuantización o cuantificación es otro artefacto común en los archivos MP3. Este ruido se produce cuando se reduce la precisión de los datos de audio durante el proceso de compresión. El ruido de cuantificación o cuantificación pueden ser perceptibles en partes silenciosas del audio o en sonidos suaves. Preeco. El preeco es otro artefacto que ocurre cuando un sonido fuerte es percibido por un sonido débil y no debería ser audible. Este artefacto es más común en archivos MP3 con trazas de bits más bajas, 96 o 192. Pueden ser especialmente molestos en músicas con cambios dinámicos muy rápidos. Comparación con formatos sin pérdida. Para mantener mejor las limitaciones Para entender, mejor las limitaciones del formato MP3, es útil compararlo evidentemente con formatos sin pérdidas como el WAV o el FLAC. Calidad de audio. Los formatos sin pérdidas conservan todos los datos del audio original, lo que resulta en una calidad de audio muy superior, exponencialmente superior. En comparación, el MP3 elimina algunos datos de audio, lo que puede resultar en una pérdida de calidad, especialmente en tasas de bits más bajas. Tamaño del archivo. Aunque los formatos sin pérdidas ofrecen una calidad de audio muy superior, también resultan en archivos de mucho mayor tamaño. Esto puede ser un problema para el almacenamiento y a la transmisión de este audio, especialmente en dispositivos con espacio limitado o en conexiones de Internet más lentas o con ancho de banda más estrecho. Compatibilidad. El MP3 es un formato ampliamente compatible y puede ser reproducido por casi cualquier dispositivo reproductor de audio. En comparación, algunos formatos sin pérdidas, como el FLAC, pueden ser compatibles o menos compatibles con algunos dispositivos o reproductores. Y el WAP exactamente igual. Limitaciones técnicas del MP3. Además de las limitaciones inherentes a la compresión con pérdidas, el formato MP3 también tiene algunas limitaciones técnicas que afectan a su calidad de audio. Frecuencia de muestreo. La frecuencia de muestreo se refiere, una vez más, al número de muestras de audio que se toman por segundo. El MP3 admite frecuencias de muestreo de hasta 48 kHz, lo que es suficiente para la mayoría de aplicaciones de audio. Sin embargo, algunos formatos de alta resolución utilizan frecuencias de muestreo muchísimo más altas, lo que puede resultar en una mejor calidad de audio. Profundidad de bits. La profundidad de bits se refiere a la cantidad de bits utilizada para representar cada muestra de audio. El MP3 utiliza una profundidad de bits fija, 16 bits, lo que es un estándar para la mayoría de formatos de audio, por ejemplo el CD. Sin embargo, algunos formatos de alta resolución utilizan profundidades de bits de 24 bits y 32 bits, lo que puede resultar en una mayor precisión y calidad de audio, no digamos ancho de banda, respuesta dinámica o relación señal-ruido. Evolución del MP3 y alternativas. Aunque el MP3 sigue siendo un formato ampliamente popular, ha habido una evolución en los formatos de compresión de audio que ofrecen una mejor calidad y eficiencia. Por ejemplo, el AAC, Advanced Audio Coding. El AAC es un formato de compresión de audio que fue desarrollado como sucesor del MP3 o posible sucesor del MP3. Ofrece una mejor calidad de audio que el MP3 a la misma tasa de bits, gracias a sus algoritmos de compresión muchísimo más avanzados. El AAC es ampliamente utilizado en servicios de streaming como Apple Music y Spotify, por ejemplo. Pero insisto, es otro formato de compresión con pérdidas. Opus. Opus es un formato de compresión de audio de código abierto que ofrece una excelente calidad de audio a tasas de bits más bajas que el MP3. Opus es especialmente popular para aplicaciones de voz sobre IP o VoIP y streaming de audio en tiempo real. FLAC, Free Lossless Audio Codec. El FLAC es un formato de compresión sin pérdidas que ofrece una calidad de audio idéntica al audio original, pero con un tamaño de archivo menor que el WAV. El WAV es un formato de compresión sin pérdidas bit a bit idéntico al original.
Aunque el FLAC no es tan eficiente en términos de compresión como el MP3, es una excelente opción para aquellos que buscan la máxima calidad de audio en sus archivos. Conclusión: el formato MP3 ha sido una herramienta revolucionaria en la historia de la música digital, permitiendo la distribución y almacenamiento de audio de manera muy eficiente. Sin embargo, su naturaleza de compresión con pérdida y las limitaciones técnicas inherentes a él hacen que se quede corto en términos de calidad de audio, especialmente cuando se le compara con formatos sin pérdidas como el WAV y el FLAC. Aunque el MP3 sigue siendo ampliamente popular, la evolución de los formatos de compresión de audio ha llevado al desarrollo de alternativas que ofrecen una mejor calidad y eficiencia como el AAC, el Opus y el FLAC y el WAV. Para aquellos que buscan la máxima calidad de audio, los formatos sin pérdida y los formatos de compresión más avanzados son opciones más que preferibles. Yo particularmente solo utilizo WAV y FLAC. Nos vemos.